Hola, queridas, muy buenas tardes, mis queridas damas, bienvenidas a nuestro podcast semanal. Esta semana estamos retomando el estudio del curso en Mentalidad de Pobreza. Esta semana estoy ya reincorporándonos todas de esos pequeños días libres que el Señor nos ha permitido. Estamos aquí con Anastasia, aquí con Jewel y Perla, quien les habla. Y hoy vamos a tratar el capítulo 2. ¿En qué cree usted? Entonces, para comenzar, voy a darle el paso a nuestra querida Jewel. Hola, querida, soy Joel en Nicaragua y después de leer esta lección, que ya la había leído anteriormente, cada vez que leemos estamos aprendiendo algo que tal vez no vimos la primera vez que lo leímos. Y con las cosas que me han estado ocurriendo recientemente, esto simplemente me vino como una confirmación. Eh, Como estamos hablando en cuanto a la idea de la pobreza y en quien creo o quien creemos, yo ya creo que lo mencioné también en la última reunión que tuvimos en relación a este tema o este recurso, que había buscado al Señor en cuanto a soltar mi trabajo de tiempo completo y dedicarle más tiempo tanto a él como a mi hijo. Y con eso también me puedo mover más a menudo del lugar, pero él no ha dejado de garantizarme mis ingresos por otros lados y por eso estoy muy agradecida con él. Y eso es, en primera parte, me lleva a la pregunta: ¿en quién cree usted? O sea, ¿en quién creo yo? Yo creo en él, no por lo que él puede hacer, sino más bien por lo que él ya ha hecho y porque yo sé quién es él, porque hemos visto lo que ha hecho por otras personas en toda parte del mundo y sabemos que no es Dios que tiene preferencia por una u otra persona o que mienta. Por tanto, sabemos que Él va a estar ahí para nosotros. Eh, Haré tres partes de la lectura que, que quiero relacionar con hechos específicos en mi vida. Y una parte que dice: otro mito del que debemos sobreponernos es que solo esperamos dar a Dios o a otros de nuestra abundancia, cuando en realidad nos dice que nuestra fe es estar seguros de lo que esperamos y de lo que no vemos. En Hebreos 11:1 se puede leer cómo el mensaje de la Biblia explica este versículo, donde la verdadera fe debe ser completamente ciega. El hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios, esta fe, es la base firme de todo lo que hace que la vida valga la pena. En esta semana, que ahorita sigo en vacaciones con mi hijo, había planeado yo irme hoy, pero Dios sabe cómo hace las cosas, sigo acá. Y en esta semana de vacaciones con mi niño, antes de que comience las clases y antes de que comenzara esta semana, llevamos un buen tiempo sin oír del ETECO. Y hasta habíamos quedado en que no íbamos a avisarle que íbamos a viajar para acá, porque aquí en el capital es donde él se ubica. Y mis intenciones eran que siempre que le decimos, o por lo menos las últimas veces, que fue hace un año, y él queda en llegar y no llega y mi hijo queda con el corazón destrozado. Y yo tengo que, como decimos, recoger los pedacitos y entonces no quería yo caer en eso otra vez. Pero también ya el niño, lo que hicimos al comienzo de este año es, yo le dije al niño, vamos a hacer las cosas diferentes este año, que esa es una de las intenciones por las que ya no estoy trabajando. Yo ya tengo mi cuadernito de oración, entonces tú también vas a hacer uno. Entonces comenzamos juntos en la mañana
rezando, orando, pues, y con el devocional, y luego les explicamos lo que aprendemos y en el libro, en su cuadernito, él escribe sus oraciones al Señor, lo que él quiere. Entonces yo le digo, y después cuando el Señor te cumpla esas oraciones, también lo vas a poner como oración completada y a él le gustó el podcast, entonces va a estar grabando podcast otra vez para el Ministerio de los Niños. Entonces, del día después de este libro, y estoy mencionando esto porque voy por la parte de la fe. El día después de esto, una de sus oraciones fue que él quería ver a su abuelo paternal. Y en la mañana del día siguiente de comenzar con el libro del cuadernito de oración, me llama como a las 6:30 de la mañana el abuelo paternal y me dice que si no se estaba despertando. Le digo, pues sí, porque como ya no hay trabajo, no me levanto tan temprano. Pero era porque quería ver al niño, porque él iba viajando y quería verlo antes de que se fuera el barco. Entonces bajamos y vio a su abuelo y le dio un regalo de Navidad tarde, pero seguro, como dijo él. Y entonces le digo al niño, vistes, una de tus oraciones fue ver a tu abuelo paternal y ya recibiste respuesta. Me dice, y tan rápido, le digo, el Señor es maravilloso, le digo, y Él responde rápido a veces, y a veces tenemos que esperar, pero ya tienes algo en donde donde darle, o sea, chequearle de que ya se cumplió y tienes ya un testimonio para compartir. Me dice, sí. Entonces, eh, luego de eso, en esta semana, mientras estamos aquí, para hacer específicamente hace como el sábado, nos fuimos a un día de familia con mi hermana y sus hijas, mi hermano y su familia, y yo y mi hijo. Su papá había quedado en ir, pero conseguimos un ride gratis, gracias al Señor. Entonces, pero ahí ya no había espacio. Y yo no le dije que no había espacio, simplemente le pregunté que si todavía iba ahí. Dice que sí. Con eso ya no fue. Quedó en verlo el otro día. Y ahí está el detalle, que no llegó y no dijo nada. Entonces el niño quedó y mi papá no llegó y dijo que iba a venir. Me enojé, pero no dije nada. Volví a lo que había comenzado con el año y le dije, Señor, yo ya hablé contigo, el niño ya habló contigo, más bien hablamos juntos y yo sé que tú vas a actuar. Por favor, dame paz, que necesito eso ahorita. Y pasé casi toda la noche hablando con el Señor. Me quedé dormida. Mi hermano me llamó como a las 12 medianoche por alguna cosa ahí con mi mamá que no fue nada urgente. Y después de eso ya no pude dormir y me quedé otra vez hablando con el Señor. Cuando por fin me quedé dormida un poquito, digo, en la palabra y lo que hemos aprendido, nosotros siempre queremos dar cuando tenemos mucho, porque sentimos que tenemos mucho, entonces ahora sí puedo dar de mi abundancia. Pero ahorita, en ese momento, yo sentía que no tenía nada, porque no sabía qué decirle a mi hijo para quitarle esa cara de tristeza. Entonces le digo, Señor, todo lo dejo en tus manos y siento que tengo que compartir algo ahorita. Yo no soy mucho de compartir estados y en mi estado puse unas palabras de una canción que me gusta, que es una cosa que puedo decir y que yo sé es que el Señor siempre cumple y Él va a cumplir. Y eso te lo puedo asegurar. Él no falla. Y lo dejé ahí. Y como a unos 15 minutos, y había dicho que no iba a volver a escribir a Lete, que él encuentre el tiempo para hacer eso. En unos 15 minutos mandó un mensaje y dice, buenos días, ya se despertaron. ¿Puedo llegar ahorita? Y yo como, ah, ok, tan temprano. Pero bueno, entonces me dice, bueno, ya voy saliendo, voy en camino. No le dije nada al niño, simplemente dejé que llegara por sorpresa. Y entonces le digo al niño, vamos afuera porque tenía que ir a indicarse, pero yo un ratito y como yo no conozco por aquí tampoco, entonces le digo, niño, vamos a la entrada para que nos pueda ver. Me dice, ¿a quién vamos a recibir? Le digo, a tu papá. Ay, mi papá, y él feliz. Entonces fuimos.
Luego, yo hablando en mi mente, Señor, gracias, porque estaba a punto yo de perder la fe, pero luego yo empecé a hablar con él y estaba diciendo, yo sé que tú vas a hacer algo y no es cuando nosotros queramos, es cuando tú sabes que es el tiempo perfecto. Y lo que yo miraba como muy temprano en la mañana para él era justo a tiempo. Y digo yo, qué bien me sentí yo en el momento que yo pude dar esas palabras, porque yo sé que otra persona necesitaba oír eso. Recibí de otras personas, amén. Eso era algo que necesitaba oír eso. Entonces, otras personas necesitaban, mientras yo sentía que ya no tenía más, simplemente podía decir que yo sé que Él cumple y lo va a hacer en su tiempo y lo hizo. Entonces, cuando leí esto de la fe, eso se me vino a la mente, no sé, a modo de testimonio, de aprendizaje, como sea, porque el Señor nos muestra las cosas de diferente manera. Y sé que a Anastasia y a Perlita de otra manera les ha estado y les está demostrando lo que es la fe. Y a veces pensamos que tenemos fe y que ya sabemos qué es la fe, pero es el vivirlo y el poder demostrar tanto a las personas que nos rodean como al Señor, que nosotros creemos que Él lo va a hacer, porque es como dice la palabra, es creer ciegamente, porque no tenía yo cómo ver, cómo saber, y más bien con un poco de incertidumbre de que si mando un mensaje y dice, bueno, yo no voy a poder llegar, y yo tener que explicar eso, entonces simplemente soltarlo y que el Señor se encargue. Entonces, el soltar es tener fe sin saber, estar ciegamente, pero sabiendo que el Señor nos va a cumplir. Eh, Otra parte que dice, ¿de qué sirve ser un hijo de Dios apartado de todos en el mundo que aún no lo conocen? Si actuamos, respondemos y consideramos nuestras necesidades insatisfechas o como algo que tiene que ser ganado o trabajado, o rogado, suplicado, cuando dice claramente en la escritura, es en vano que se levanten perdón, es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duerme. Salmo 127:2. Y también en Deuteronomio 8:18, eh, cuando dice, pero te acordarás de Jehová tu Dios, porque es Él quien está dando poder para hacer las riquezas, para que pueda confirmar su pacto que juró a tus padres, como lo es este día. Entonces, eso lo vuelvo a relacionar con lo que es mi trabajo, porque hubo muchas noches que yo tenía que llegar o que llegaba a veces 9, 10 de la noche, 11, y mi niño solo en casa. Y uno porque tengo que cumplir con mi trabajo, pero estoy descuidando la parte de mi casa. Y el Señor nos llama como mujeres fiel, que Él nos va a proveer, porque Él es nuestro esposo, Él es nuestro Dios y Él es el que provee de todas sus riquezas. Y a veces pensamos que, pero si no trabajo, ¿cómo voy a cubrir cierto gasto? ¿Cómo voy a seguir cumpliendo con todo lo que tengo que hacer como madre soltera, como menciona bien en la lectura? Pero yo lo veo así, no somos madres solteras. Dice, solo cuando olvidamos quién es nuestro verdadero esposo, para cada una de las que hemos sido rechazadas y amadas, el miedo y la duda toman control, a lo cual comienza diciendo, no temas, porque no serás avergonzada, y no te sientas humillada, porque no serás deshonrada, pero te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del aprobio de tu viudez. No te acordarás más, porque tu marido es tu hacedor, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos, y tu redentor es el Santo de Israel, que es llamado el Dios de toda la tierra, porque el Señor te ha llamado como una esposa abandonada y afligida en espíritu.
como una esposa de tu juventud cuando es rechazada, dice tu Dios. Isaías 54, 4 a 6. Entonces, nuestro esposo, el que nos provee, el que cuida nuestras finanzas, el que cuida nuestro corazón, el que cuida nuestra mente, ese es nuestro esposo, que es el Señor de los ejércitos. Y nosotros estamos dependiendo de que sea el esposo terrenal. El esposo terrenal también necesita encontrar al Señor como su Señor. Entonces, tras nosotras no sepamos diferenciar quién es nuestro esposo y a quién le debemos ese primer amor, vamos a estar dependiendo en todo y como hemos cuidado muchos, específicamente en lo financiero, de otra persona, de ese trabajo que tenemos que ir todo el día, de ese esposo terrenal, am, de donde sea, en el caso de acá, de muchas remesas familiares que vienen de algún familiar para que yo pueda pagar mis gastos mensuales, cuando en quien debemos de pedir es en nuestro amado Señor, porque Él es mi marido, que me provea y lo veré siempre así, porque es el mejor y cada vez me lo demuestra más, incluso cuando no estamos pidiendo, de repente Él dice, "Ah", como el buen marido que es como un regalo y nos manda algo, nos sana el corazón y como decía esa lectura, el recurso habla mucho sobre lo que es nuestra protección financiera, pero no es solamente eso, porque el Señor no solamente nos da finanzas, Él nos da paz, Él nos da el amor que necesitamos, Él nos sana corazones, restaura familias y todo eso viene de Él. Entonces, bueno, eso quería compartir. No soltemos al Señor porque de Él es que viene todo lo que necesitamos. Recordemos que Él es todo lo que queremos, todo lo que necesitamos y por el que vivimos. Gracias. Gracias, Yuval, por compartirnos con testimonio incluido, que me parece no solo para darle la gloria, para darle la honra, sino tan acertado en este momento del estudio de la lección que estamos teniendo, porque nos alimenta la fe quizás en otro sentido, pero está muy relacionado. Eh, lo relacioné mucho con la provisión que tuvo para su nene, ¿no? De algo que él necesitaba emocionalmente, ¿no? Y ahí está, la vimos, ahí está su provisión es real. Eh, y para continuar con esto del capítulo y su estudio, eh, hay una parte donde a mí me quedó muy marcada la importancia de creer, ¿no? De que va más allá de la palabra simplemente tener conocimiento en la mente y tener esa revelación de que así va a ser. El creer para los que somos cristianos debe ser transformado y sellado en el vivir, en el caminar, en el padecer también, porque en el padecimiento matamos nuestra carne, matamos nuestras esperanzas que están puestas en la carne, matamos nuestras esperanzas que están puestas en otra persona, matamos las esperanzas que tenemos en nuestras propias fuerzas. Y eso me hablaba mucho el Señor mientras estudiaba esta lección y, y ver de que simplemente nosotras, el ministerio, la escritora, nos revela, ¿no? Nos da esa bendición de revelarnos esta verdad, pero está en la vida y en el corazón de cada una de nosotras el seguir y aplicarlo para tener esa bendición, y no solo por el hecho de la bendición, sino de vivir conforme a la voluntad del Señor. Esa parte me toca mucho porque creo que todas tenemos esa ventana abierta para que nosotras podamos recibir las bendiciones del Señor, para poder recibir todo lo que Él nos quiere dar. Pero también está nuestra parte que a veces se cierra, que a veces tiene miedo, que a veces cree más en sus propias fortalezas. Eh, yo en estos momentos les hablo desde la experiencia, se puede decir,
porque es fácil decirlo, es fácil escuchar a alguien que te aconseja conforme de la palabra, es fácil ver que alguien quizás te predica con esta palabra, pero el hacerlo es realmente lo complicado. Y algo que yo he aprendido en este hermoso viaje es que la relación con mi esposo, más allá de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Salvador que lo es la relación con esa parte de mujer que a veces necesita la protección, que a veces necesita el amparo, el consuelo, porque el hombre, ya sea el humano o el hombre terrenal, por lo general no está hecho de esa manera para ser un poco más dado a comprender lo que pasa en el corazón de una mujer. No solamente se trata de estar pasando por una situación de abandono, por una situación de crisis financiera, sino también hay algo en el corazón de la mujer. Y saben que me hablaba mucho el Señor eh, mientras leía la lección y me pareció hermoso, hermoso, que justo en estos momentos lo recuerdo, porque necesitaba calmarme un poco. Y mientras las escuchaba, él me le recordó que está en la lección, que dice que él nos llama como esposas abandonadas. Y algo hizo clic en mi corazón, ¿no? Que Él sabe la necesidad de protección que nosotras tenemos. O sea, ya está en nuestro ADN, en nuestro espíritu, no sé cómo, pero ya está. Y yo decía, amado, pero tú podías haber hecho esa comparación que el Señor te llama, no sé, otro tipo de angustia, como un hombre en medio de una batalla, ¿no? No sé, como alguien en medio de una tribulación, de una enfermedad. Pero tú lo comparas y lo llamas como una mujer abandonada. O sea, no me explicaba yo el punto de, de la compasión que tú nos tienes. Y solo leer ese trocito una de las maravillas de la palabra del Señor, ¿no? Es leer esos trocitos y te revelan un mundo nuevo y ver esa delicia y esa tranquilidad que te da el corazón, tener esa certeza cuando te cae el 20 de que verdaderamente Él entiende por lo que estás pasando. Él realmente te entiende y entiende el quebrantamiento de tu corazón en esos momentos. Como digo, no solo pasa por la crisis financiera que ya de por sí es preocupante y es desesperante, sino también hay muchas mujeres en el mundo que están pasando eso más el abandono, eso más la necesidad de nuestros hijos que lloran, ¿no? Quizás porque extrañan a sus padres o porque están perdiendo su hábitat natural donde ellos se crecieron, o sea, están viendo que su hogar se está desmoronando. ¿Sí? Son muchas cosas que me trajo a mi corazón solo ese pedacito que logré agradecer, que logré emocionarme de ver el cariño tan bonito que Él nos tiene al considerarnos y ver nuestro dolor de esa forma. Entonces, si existe un Dios que nos ve, o sea, que compara un quebrantamiento tan fuerte, que el quebrantamiento, uno de los quebrantamientos más grandes con el sufrimiento de una mujer abandonada, realmente usted tenga la certeza de que Él está ahí conociendo su dolor, conociendo su situación. Eh, una de las cosas que también agradezco es que la escritora haya tenido la valentía para creer, para aplicarlo, para vivirlo y para compartirlo. Y a lo largo de todo el tiempo, desde que el Señor le mostró esto a ella, su ejemplo, su testimonio llegaba a tantas mujeres que lo hemos vivido. O sea, yo puedo decir que les hablo desde el dolor, desde la experiencia de haberlo vivido, pero o sea, yo sé que es difícil, yo sé que es duro aplicar esta situación, cuando esta palabra del Señor, cuando la situación no está en las peores condiciones, pero yo les puedo decir de que cuando se lo toma como esposo, es como que algo te cubre. Yo recuerdo muchas veces esos momentos duros en que no nacía de mí, era como que algo salía de mí que lo puedo comparar con esa fe de un niño,
que si el Señor me lo dijo, eso es y lo creo y punto. Y cuando venía el miedo era, a ver, no, el Señor me dijo esto y esto es lo que va a pasar. O sea, no tengo por qué creer la mentira. Y yo le agradezco tanto, tanto porque en cada ocasión en muchas, o sea, quisiera decir que en todas me ha pasado, pero en muchas, en la gran mayoría, él me ha permitido disfrutar de esa sensación de fe de un niño. Es tan delicioso disfrutar de la fe de un niño en medio de una prueba. Saber que Él va a actuar en el momento que Él crea necesario y esa tranquilidad que uno tiene no te la da nadie, no te la da ni siquiera saber de que en realidad se va a resolver tu problema porque tienes algún recurso que por algún lado te va a llegar. Eso quiero agradecerle al Señor y eso es lo que quiero dejar de ánimo, de enseñanza, de, de palabra sembrada en el corazón de las mujeres que aún les cuesta. Sí, cuesta, sí duele. Y creo que yo en lo personal fui lanzada a vivirlo, así de una, lanzada a vivirlo, pero si fui lanzada por las circunstancias, mi esposo celestial estuvo ahí, no me dejó hundir, estuvo ahí sosteniéndome. Y es lo mismo que va a pasar con cada una de las mujeres que tome su mano, ¿no? Otra cosa que aprendí muchísimo y sigo aprendiendo es el dar en mi carencia. Han existido momentos en que el Señor me ha llamado a dar cuando era lo único que tenía y lo estaba necesitando para otra cosa. Eh, y es duro, pero les digo así mismo, es hermoso cuando uno está en ese nivel de relación íntima con el Señor, que hay algo que te cubre, que su gracia se cubre, no sé cómo decirlo, pero es algo que te cubre, que tú dices, ah, bueno, sí, Señor, está bien, y pasamos a el siguiente tema, o sea, no nos quedamos llorando ni martirizándonos por ese sentido, ni suplicando siquiera, decirle, Señor, tú sabías, o sea, te lo dije una vez, ay, Señor, ya está bien, tú sabías para qué lo necesito, no hay problema, yo lo dejo en tus manos porque tú lo sabes y pasábamos a otro tema, ¿no? Eso es lo que él quiere para sus hijos, especialmente yo siento que es para las mujeres, porque él sabe y él conoce nuestro corazón. Esa es la revelación que yo tuve del entendimiento que él tiene del corazón de la mujer hoy en estas pequeñas partes, estos pequeños minutos que han pasado, ha sido para mí o sea, él las entiende, él sabe el dolor que están pasando, él sabe que es un hueco en el estómago de dolor, de sufrimiento, de desesperación, y él no las va a dejar solas. Por algo les está mostrando su palabra, por algo eh, está mostrando la verdad de ella, ¿no? Y está en nosotras el despegarnos de esa mentalidad humana, esa mentalidad de pobreza que la humanidad nos ha inyectado durante toda nuestra vida, para empezar a vivir en la verdad del Señor, ¿no? Eh, en algo más, sí, y quería también recalcar que esta lección, cuando la estudien, cuando la hablen con su esposo celestial, cuando escriban su diario, eh, traten de preguntarse en todo momento si ustedes están viviendo de la forma en que el Señor les dijo que sería. Que estás pasando por una prueba de sentirte sola. O sea, ¿qué promesa te ha dado el Señor? Pregúntate si estás viviendo en esa verdad, en la verdad de la promesa del Señor que ha dado. Crisis financiera, crisis de salud, crisis familiar, crisis en el matrimonio. Eh, son partes que debemos tener en cuenta y que incluso si hay un no por respuesta que no estás viviendo dentro de esa línea, es el llamado perfecto para que puedas inclinarte a eso. Hay muchos testimonios, no solo del ministerio, de muchos cristianos eh, que revelan la palabra del Señor es verdad. O sea, no somos nada especiales si con nosotros la ha hecho, si con nosotras lo sigue haciendo, lo seguirá haciendo porque tenemos su promesa.
con ustedes también, con aquellas que todavía no se han animado, con aquellas que todavía tienen miedo, ¿no? Y, y de tener esa capacidad de entender de que la relación con el Señor es tan importante para que podamos pasar y atravesar cada prueba y podamos disfrutar de la bendición que Él quiere darnos, ¿no? Entonces, con eso cierro mi intervención momentáneamente hasta que le doy el paso a nuestras. Gracias, Perlita. Gracias, Joe, por compartir. Voy a compartir un nuevo enlace porque solamente tenemos 3 minutos. Entonces se los envío al grupo. Bueno, pues lo que a mí me llamó la atención en esta oportunidad al leer la lección nuevamente fue el versículo de apertura, porque nos dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Y resulta que días atrás había leído la historia del endemoniado Gadareno y pues justamente eso fue lo que a mí me llamó la atención cuando leía en ese momento y yo le hablaba al Señor, porque me llevó a meditar en cómo estos demonios, este grupo de demonios, temían a Jesús, ¿sí? Y lo conocían y sabían quién era y sabían el poder de él, ¿sí? El poder que tenía de castigarlos, de enviarlos al lago de fuego, o sea, lo conocían, ¿sí? Y entonces eso me llevó a meditar en nosotras, ¿sí? ¿Sí? Bueno, te conozco, estoy confiando en ti, creo en ti. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque creo que al igual que ellos, puedo decir que te conozco, puedo decir que conozco la forma de pensar del Señor, puedo decir que conozco su forma de ser, ¿sí? Que me revela en la palabra. Y cuando voy leyendo ya este capítulo y luego también de escucharlas, siento que el Señor me dice que la diferencia está en el amor, porque lo que quiere es nuestro corazón, ¿sí? Y, y ese amor que Él nos ha dado, tan incondicional, pero que Él lo que quiere es que lo amemos, ¿sí? O sea, creo que la diferencia entre el hipócrita y nosotras, eh, bueno, cuando éramos hipócritas y ahora quiero decir, está en el corazón justamente, en cuanto amamos al Señor, porque creer en Él es un paso, digamos que es un primer paso. Creer en Él es un primer paso, creer en lo que Él nos está diciendo a través de su palabra es un primer paso, que es un paso grande, ¿sí? El paso de fe es grande porque muchas veces leemos lo que nos dice la palabra y nos parece locura, nos parece que hacer eso debe ser muy difícil, que nos cuesta mucho, pero cuando nosotras lo hacemos y obedecemos y vemos al Señor obrando en nuestra vida, empezamos a confiar en Él, como que se empieza a afianzar esa confianza, empezamos a ver que lo que Él nos está diciendo es verdad, que lo que Él nos ha prometido, Él lo cumple. Y en ese proceso es que nosotras empezamos a entregar también nuestro corazón. Porque si bien empezamos obedeciendo por necesidad, porque sí, queremos recibir algo, entonces empezamos nosotras a obedecer porque queremos nuestra restauración, queremos el corazón de nuestro esposo terrenal de regreso. Llega un punto en el que el Señor como que nos mantiene en la espera, en la espera, en la espera hasta que nosotras quizás seamos capaces de enamorarnos completamente, ¿no? De simplemente hacer las cosas por amor. Y creo que en eso está también implícito el tema de
que tú nombrabas también, Perlita, de soltar, de que cuando ya nosotras soltamos, porque confiamos completamente en el cuidado del Señor, porque ya nos sentimos satisfechas en Él, y simplemente ya dejamos de, como de pensar tanto en esa necesidad, ¿sí? Em, son cosas simples que, que Él suple realmente, o sea, cada necesidad Él la puede suplir, es que es lo más mínimo. Para darles un ejemplo, otro testimonio, como yo contó su testimonio, son cosas tan simples que incluso pueden ser bobas, eh, pues para cualquiera que las escuche. Pero, por ejemplo, en los días que estuve preparándome para viajar aquí a Colombia, yo tenía que mandar bañar a mi perro y a él no le gusta el baño. Él es casi de mi tamaño, digamos, entonces es muy pesado y tiene mucha fuerza. Entonces, claro, cuando yo lo voy a llevar, él se resiste y pues me toca hacer mucha fuerza, me duele y a veces no lo puedo contener porque es grande. Entonces ya había pues pasado 2 días antes cerca digamos que la veterinaria, y él con el solo olor ya empieza a correr porque no le gusta el baño. Y entonces ya habíamos pasado 2 veces y ya había visto yo esa reacción. Y claro, entre más nos acercamos, pues más fuerza hacen. Entonces el día que ya le correspondía, yo antes de salir, me quedé un momento en la puerta y oré y le decía, Señor, por favor, ayúdame, controla a este animal, ayúdame a que no se resista, a que no sienta el olor, a que pueda ingresar al sitio sin ningún problema, porque me lastima cada vez que lo tengo que jalar y hacer fuerza. Y se lo entregué y le dije, bueno, Señor, yo no sé, tú te vas a encargar. Pues me llevó a dar una vuelta distinta de la ruta que estábamos haciendo. Entonces, de cierta manera, como que lo despistamos. Y cuando llegamos al sitio, incluso con el olor, él como que no se percataba y no sabía dónde estaba. Y yo me quedé asombrada porque ya había pasado 2 veces que había sentido el olor y había salido corriendo y iba apenas pasando cerquita. Y estando ahí cerca, mientras esperaba que me abrieran la puerta, él estaba ahí quietico y yo decía, Señor, solamente tú puedes hacer esto. O sea, él tiene el control perfecto de cada detalle y de cada cosa que nos interesa. Y, y como les decía, puede parecer una bobada, pero él está ahí para suplir absolutamente cualquier necesidad que tengamos, cualquiera que sea. Entonces, necesitamos simplemente confiar en él, soltar nuestras cargas, soltar nuestras preocupaciones y entregarle a él todo lo que nos preocupa, sea lo que sea que nos preocupe. Claramente, muchas están empezando y tienen muchas dudas porque no han experimentado todavía ese amor del Señor, no han experimentado todavía esa presencia de Él en su vida. Y la manera en que ustedes van a comenzar a verlo a Él, que ya lo están viendo de hecho, porque el simple hecho de que las haya traído, el simple hecho de que cada día les esté inyectando un poquito de ánimo en sus corazones, es Él obrando, es Él hablando, es Él atrayendo. Y, pero cuando nosotras comenzamos a obedecer, cuando empezamos a obedecer, es cuando como que damos ese primer paso de fe, ¿sí? El obedecer es decir, ok, voy a confiar, voy a hacer esto porque creo que el Señor me está hablando que debo hacer esto. Y a veces nos cuesta, sí, pero podemos hacerlo, podemos quedarnos calladas porque Dios, Él nos dio ese espíritu de dominio propio, Él nos dio esa capacidad, entonces sí lo podemos hacer. Y, y simplemente soltarnos en sus brazos, soltarnos en hablar con Él, en compartir con Él. Creo que es lo que más nos hace falta, porque en eso se basa la relación, en que nos podamos comunicar con Él libremente. Ya no tenemos un intermediario, y me refiero a un sacerdote, a alguien en medio, a alguna de nosotras. Ya no tenemos ese intermediario. El Señor, cuando se entregó por nosotros, cuando se entregó por amor a nosotros,
partió el velo en dos y nos permitió la entrada al lugar santísimo, nos permitió esa comunicación abierta con Él. Además de todo, nos bendijo con el Espíritu Santo, que es mejor que si Él estuviera aquí en la tierra, porque lo tenemos a Él 24/7. Entonces, siempre que necesitamos ánimo, siempre que necesitamos un abrazo, una caricia, Él está ahí y simplemente necesitamos pedirle a Él. Muchas veces creo que ponemos esa carga sobre otras personas, la carga de animarnos, la carga de levantarnos el ánimo. Y, y sí, el Señor creó el animador para animarnos entre todas, ¿verdad? Pero también para que animemos a otras. Y esa parte de esta lección también que nos habla de la generosidad, nos recuerda la siembra y la cosecha. Si nosotras estamos en necesidad, tal vez es porque estamos cosechando algo que no sembramos, ¿sí? Tal vez nuestra cosecha de tener poco amor, de tener poco ánimo, de tener poco en la economía, es porque no hemos dado en esa área. Entonces, el primer paso muchas veces es dar. Necesito ánimo, necesito dar ánimo. Necesito amor, necesito dar amor. Y es justamente ese proceso en el que nosotros comenzamos, porque cuando llegamos necesitadas de amor, llegamos vacías, decimos, Señor, necesito amor, necesito sentirme amada, y ponemos esa carga sobre el esposo, ponemos esa carga sobre nuestros hijos, y como que en cierta manera les exigimos que nos amen, les pedimos que nos llamen, que estén pendientes de nosotras, cuando no es esa carga la que debemos poner sobre ellos, porque todo lo que recibimos proviene del Señor. Entonces, esa carga debemos soltarla al Señor y pedirle a Él, que es nuestra fuente. Y una vez que vamos a nuestra fuente, que es Él empieza a suplir, pero Él nos llena a través de su palabra y nos invita a dar de lo que estamos recibiendo. Cuando nosotras empezamos a dar, Él también nos empieza a dar un poco más, un poco más, un poco más. Y es impresionante cómo el simple hecho de nosotras alabar al Señor, el simple hecho de compartir un testimonio de alabanza, nos llena más de ánimo a nosotras. Cuando lo estamos escribiendo, ya nos sentimos animadas. Cuando lo leemos al ser publicado, es doble ánimo. Cuando alguien nos comenta o el Señor nos habla a través de esos comentarios, es más ánimo para nosotras. Y simplemente necesitábamos dar la semilla, sembrar, sembrar, sembrar. Creo que esa fue una de las áreas también, no tanto en cuanto al ánimo, pero en lo económico, en mi caso, para ser generosa, yo creo que en algún momento les comenté que yo incluso creo que era tacaña, que pensaba como en retener porque de pronto me iba a quedar con menos, de pronto iba a quedar en necesidad si daba, pero lo que he descubierto, la verdad es que entre más doy, más el Señor me da o menos necesito, ¿sí? No necesariamente tiene que ser Él inundándonos de dinero, sino que de repente menos necesito, menos se me dañan las cosas. Yo en esta visita he visto a mi alrededor que personas que se les daña todo, que compran algo y les resulta dañado, que compran y es algo nuevo y resulta dañado, que se les dañan los electrodomésticos fácilmente. Y yo le decía, Señor, gracias, porque a mí eso no me pasa. No me pasa, o sea, yo puedo comprar algo y me resulta bueno. Estoy en mi casa utilizando mis cosas y no se me dañan. Y sí, entonces no es tanto de pronto el que el Señor nos llene de dinero, pero de que ya no hay necesidad. O que simplemente Él ha satisfecho, bueno, no sé si es la palabra, si el uso correcto, satisfecho. eh, bueno, estoy tan llena de Él que no siento esa necesidad de muchas cosas. Y, y es en todas las áreas, incluso en lo afectivo. Yo no sé si a ustedes les está pasando, pero ya llega un punto en el que ni siquiera necesito, como me pasaba antes, honestamente, que me digan constantemente te quiero. Y eso era algo que me pasaba mucho porque mi papá todo el tiempo me lo decía, todo el tiempo.
desde que mi papi no estaba porque falleció, pues ya no está esa persona que todo el tiempo me decía, te amo, hija, te amo, te amo. Y era algo que a mí me hacía falta, pero desde que estoy con el Señor, que me lo hice todos los días, que me lo hice de tantas maneras diferentes, yo ya no siento esa necesidad, ya no, y les tengo que contar ese testimonio de alabanza, que después de 3 años de restauración, hasta hace poco mi esposo volvió a decir te amo, y fue algo que lo escuché, me gustó, obviamente, pero, pero no lo sentí como lo hubiera necesitado antes, ¿sí? O sea, fue una añadidura linda, pero no fue como algo que yo deseaba, algo que, no sé cómo explicarlo, pero no sentía esa necesidad o am, como una alegría exacerbada por recibirlo, sino que simplemente ya en mi corazón tenía tanto amor que fue como algo bonito y bueno, como un avance, pero y en agradecimiento también a mi amado esposo celestial, pero no fue como yo hubiera imaginado que iba a ser antes. Eh, pero el Señor sigue obrando, el Señor sigue haciendo y sigue sanando, sigue restaurando. Y quiero animarlas a eso, a que ustedes no se desesperen, no importa en qué punto de su viaje de restauración estén. O sea, el proceso continúa y sigue avanzando y el Señor va ahí trabajando, trabajando, trabajando y poco a poco, no solamente yo me doy cuenta, sino las personas a nuestro alrededor se dan cuenta de cómo el Señor cada vez va sanando más, cada vez va restaurando mucho más y va haciendo de nuestros corazones especialmente algo muy eh, fuerte, ¿sí? Fuerte en Él, porque lo que les digo, hay como que ya se soltó esa obsesión, se soltó esa dependencia hacia esa persona y está en cambio esa dependencia, esa necesidad hacia Él, ¿sí? Ese anhelo por más de Él, ese anhelo por pasar tiempo con Él, que es lo que a veces en vacaciones, no sé si les pasa, pero a mí me pasa que como que todo el mundo está encima de uno y yo necesito tiempo de salir, de buscar espacios con Él, sí, como esa necesidad que de pronto uno tenía antes, que uno quería todo el tiempo estar con esa persona, que ya puedo identificar que era algo extremo y que no era necesario. Y bueno, es lo que el Señor está haciendo en nuestros corazones y cómo nos está invitando a nosotras a creer en su palabra, a creer cada una de sus promesas y a confiar en ellas, porque mi testimonio del perrito, de lo que el Señor hizo con el perrito, conmigo, es que si Él me dice, porque yo le decía, Señor, tú me dices que tú eres mi ayudador, que tú me ayudas en cualquier cosa, que tú estás conmigo en cualquier cosa. Esto puede parecer una bobada, pero yo sé que para ti es importante todo lo que tiene que ver conmigo. Entonces, si yo creo en eso, el Señor va a ver mi corazón y va a ver mi fe y va a ir en pos de eso. Pero tampoco debemos desilusionarnos cuando el Señor diga no, porque si Él dice no, Él sabe por qué dice no. Y nosotras no somos quienes para discutir y para decirle a Él qué hacer, porque Él es Dios, Él sabe perfectamente. Entonces, simplemente eh, sigamos buscando al Señor, sigamos creyéndole a Él y poniéndonos en un lugar de creer y de amar, ¿sí? Que es la diferencia que siento que Él me habló en esta ocasión, la diferencia entre el simplemente creer como lo hacen los demonios y el ser hijas de Él, ¿sí? En que nosotras realmente creamos y le amemos, porque es lo más importante. El amor es lo más importante. El amor a Dios y al prójimo es lo que encierra toda la ley y eso es lo más importante. Creer es una parte fundamental, claro, porque creer en su palabra es precisamente amor, ¿cierto? La palabra nos dice que el amor es creer todo lo bueno. Entonces, creerle a Él es una muestra de que lo amamos, eh, pero también necesitamos creer en todo lo que Él nos dice y hacer las cosas que hacemos por amor al Señor. Sé que muchas en este punto no están en ese nivel y se sienten como
culpables de que no aman al Señor como Él debe ser amado. Eh, y creo que incluso yo muchas veces le digo al Señor, quiero amarte como tú realmente mereces ser amado, porque de pronto me hace mucha falta muchas cosas. Em, pero simplemente dígaselo, simplemente comience a decírselo. Y me acuerdo mucho en este momento que eh, precisamente siguiendo el principio de la siembra y la cosecha, yo empecé a sembrar ese amor también en el Señor, como con cartas. Como ustedes saben, para mí el escribir siempre ha sido indispensable y yo le escribía cartas al Señor. Había momentos en los que yo dejaba de pensar en mí, en mi necesidad, en mi petición y me enfocaba en el Señor y en escribirle una carta de amor a Él, simplemente a Él, simplemente expresar mi corazón, ¿sí? Y todas esas palabras que yo fui sembrando fueron haciendo un nido en mi corazón. Y de repente ya yo me veía enamorada, me sentía enamorada, llegaban más canciones de amor, llegaban. Y en ese enamoramiento es que el Señor quiere que estemos. Creo que es algo que también me está recordando en este momento de cosas que eh, digamos que ya no hago tan frecuentemente, que ya no hago ese tipo de cartas de amor que solíamos hacer. Entonces, creo que es algo que también me está recordando y que las invito a que ustedes también lo hagan, ¿sí? Porque, como nos decían en el libro de Vida Abundante, decirle a él, Señor, tú eres todo lo que quiero, todo lo que necesito, todo lo que anhelo. Pero eso en muchas otras palabras se lo podemos decir en nuestras cartas de amor, como cuando éramos novios, andábamos de novias, pero estamos de novias con nuestro esposo celestial. Entonces, qué bonito es que le escribamos cartas, qué bonito es que le tengamos un detallito al Señor y que empecemos a cultivar esa relación y ese enamoramiento. Entonces, eso es lo que les quiero dejar. Gracias por compartir con nosotras este podcast y esperamos también escuchar de ustedes en el blog o en los comentarios que nos compartan qué les ha hablado el Señor a través de esta lección. Las queremos mucho y nos vemos en una próxima ocasión.